Dicen que el sexo vende y por eso muchas marcas apuestan por esos tropos para hacernos voltear a ver productos que normalmente pasaríamos de largo. Y la verdad, de no ser por las modelos en bikini, difícilmente conocería muchas marcas de refacciones para autos. Y probablemente tampoco sabría que existen perfumes con nombres que suenan a yate decomisado en Acapulco. Y lo mismo pasa con el cine. Por eso vi joyas del thriller erótico como Infiel, una propuesta indecorosa, Bajos instintos, Doble de cuerpo, Ojos bien cerrados y Atracción fatal, y también cosas horribles como Showgirls y Striptease, que me confrontaron con la dolorosa idea de que ver actrices famosas sin ropa en la pantalla grande no siempre justifica el precio del boleto de cine, aunque Hollywood lleva décadas intentando convencernos de que sí. Digo, si lo primero que recuerdas de Striptease es que sale Eduardo Yáñez y no a Demi Moore bailando en el tubo, definitivamente algo ahí salió terriblemente mal. Pero bueno, el chiste es que en estos días llegó a la cartelera un nuevo thriller erótico hecho en México que tiene como principal atractivo a Ludvika Paleta explorando nuevos registros dramáticos, porque ya tachó Mamá sufrida, Señora elegante y ahora faltaba Fantasía de vato cuarentón con crédito hipotecario. Y así tenemos una cinta en la que Ludvika se involucra otra vez con un hombre 20 años más joven, o sea, nos hacen ver como que a esta morra le encanta el colágeno, básicamente como en Quieres ser mi hijo y su secuela, Quieres ser mi novia, pero con mucho menos ropa. Como si una película de Lifetime se hubiera escapado a las noches de clímax de Cinema Golden Choice. O sea, parece que si traes un guión de una morra de más de 40 que se acuesta con un vato de 20 y tantos, ya está. Ella es la primera en la lista. O sea, si Hollywood tuvo a Anne Bancroft y a Nicole Kidman y Francia a Catherine Deneuve, México dijo, pues nosotros tenemos a Ludvika y no pensamos desperdiciarla. Pero más allá del contenido para mayores de 15 años, la película está bien filmada, muy lejos de la calidad de muchas cintas comerciales que llegan a salas oliendo a beca fiscal y a contrato televisivo. El problema es el argumento, porque a menos que esto sea un intento por reivindicar a un grupo de personas horrorosas en nombre de proteger a la familia, honestamente no entiendo qué quisieron decirme. Así que bienvenidos a la videocrítica de Deseo o La nueva de Ludvika, una película que nos dice que ser culero, traicionar y destruir vidas está perfectamente bien siempre y cuando seas rico, blanco, bonito y tengas una explicación emocionalmente compleja. Porque sí, mis amigos, hay quienes tienen los recursos para decir que el fin justifica los medios, y si es en lencería italiana, mucho mejor. Deseo es un thriller erótico que cuenta la historia de Ludvika, una morra que encarna una fantasía masculina muy específica, la MILF, una mujer madura, elegante, inalcanzable y sensual. Básicamente esa que un empleado aspiracional de clase media cree que puede apantallar con una SUV financiada, un reloj fósil y un perfume caro que sacó a 18 meses sin intereses en Liverpool. Es rubia, ojiverde, tiene cuerpazo, viste Prada, vive en las lomas, es amiga de gente influyente, está casada con Chema Yaspic, tiene 2 hijos igual de bonitos que ella y además su propio despacho de abogados, o sea, una vida perfecta, pero no es feliz. ¿Por qué? Porque sufre del mal crónico que el cine le inventó a las mujeres de más de 40, una vida sexual inexistente. ¿Y por qué? Pues porque así lo dice el guión. No hay mucho más detrás. La película apenas explora el tema lo suficiente para que el público diga, claro, totalmente justificado todo lo que haga. Y como suele pasar en este tipo de historias, ella podría convertirse en una máquina sexual con la motivación correcta, porque Hollywood y el cine aspiracional latino llevan décadas intentando convencernos de que las mujeres ricas descubren su verdadero yo acostándose con vatos pobres pero bien mamados y bonitos. Así, Ludvika encuentra en Matías, el nuevo maestro de natación del club deportivo del que el marido es dueño, porque si esto es una historia de whitexicans adinerados, el vehículo perfecto para quitarse las ganas y seguir viviendo como si nada. ¿Y de quién es la culpa? Pues claro, del marido y de absolutamente nadie más. Y así se desata la historia que hemos visto hasta el cansancio. Mujer madura se involucra con un vato joven y sexualmente despierto y todo va más o menos bien
hasta que inevitablemente se pone de la chingada. Y aquí es donde la película degenera bien cabrón, porque ese romance prohibido desata una serie de eventos que evidencian la podredumbre de estos personajes aspiracionales, que la película insiste en justificar. O sea, no importa el nivel de destrucción, manipulación y vidas arruinadas que dejes a tu paso, lo importante es la familia. Por supuesto, este tipo de historias de insatisfacción sexual y traiciones solo parecen interesantes cuando le pasan a gente rica, blanca y bonita. Esto es cine aspiracional mexicano y nadie quiere ver infidelidad en una pareja de clase media entre pagos atrasados, tráfico y jornadas de 9 horas. O sea, las frustraciones sí dependen del código postal, el color de piel y los lujos, porque si no manejas un Mercedes-Benz, poner el cuerno no se ve sofisticado, se ve como un problema familiar que se ventiló en el Facebook. Y ya sé que van a cuestionarme, ¿y si eso lo hace un hombre, está bien? Pues no, porque el comentario tampoco se reduce a mujer infiel igual a mujer mala. El cine está lleno de hombres poniendo el cuerno desde hace décadas. La diferencia es que normalmente los vatos terminan destruidos, humillados o mínimo pagando las consecuencias de sus actos. Aquí no. Aquí el desastre emocional viene envuelto en lujo y gente nice tratando de convencernos de que destruirle la vida a alguien también puede ser una gran historia de amor. Además del dramonón del triángulo amoroso, Deseo habla sobre temas que aparentemente solo la gente rica puede vivir. Aquí no solo hay cuernos, sino influyentismo, obsesión con el éxito, abuso de sustancias y disputas por propiedades de altísimo valor. Básicamente problemas de gente que tiene tiempo para destruirse porque alguien más les lava los baños. La trama tiene suficiente contenido como para que no te aburras entre las escenas de sexo de Ludvika y el entrenador de natación, que la neta están bastante chafas. Y eso ya es un mérito, porque la película claramente confía en que el público quiera ver a gente blanca sufriendo en recámaras y oficinas que son más grandes que tu depa. O sea, la historia de Deseo empieza con el hallazgo de un cadáver en la alberca olímpica del club deportivo propiedad de la familia. Así que de entrada ya sabes que todo este entramado de sexo, dinero y traiciones termina con la muerte de alguien. Así que la película nos lleva a descubrir quién se murió, quién lo mató y por qué. Pero no es un thriller policíaco porque básicamente aquí la policía vale madres. Aquí el chiste es ver cómo pasamos de una familia perfecta a un asesinato pasional con vibras de hola. Y así se desata este desmadre. Así que desde aquí el video puede tener spoilers. El asunto es que Ludvika es Ludvika. Nada todos los días, come orgánico y usa los mejores tratamientos para la piel. Así que se ve espectacular. Pero ni aún así el marido le tira una piedra. Cosa fea, inexplicable y estadísticamente improbable, pero necesaria para que exista esta película. En su fiesta de 20 años de casados, a Chema le coquetea una morra joven y guapa que jamás volvemos a ver, porque claramente solo existía para recordarnos que este señor todavía mueve el mercado, mientras que a Ludvika se le arrima el fiscal de la Ciudad de México para pedirle ayuda en un asunto familiar contra su esposa que involucra 2 casas y la custodia de sus hijos, porque ella es la mejor abogada del barrio, o bueno, no, de un fraccionamiento con caseta que te pide código QR para entrar. El conflicto aquí es que el fiscal es su compadre, o sea, por dinero lo que sea, incluso traicionar a la comadre, porque esta película entiende la ética profesional igual que muchos políticos mexicanos, una sugerencia peligrosamente opcional. Después, ya en la nochecita, Ludvika y Chema se quedan solos, pero en lugar de hacer algo interesante se ponen a platicar sobre la idea de un trío, una fantasía muy recurrente, no nos hagamos. La diferencia es que aquí no queda como simple conversación incómoda de pareja rica aburrida, sino como punto argumental. Entonces conocemos a Matías, un ex nadador olímpico español que da clases en el club y es buenísimo en la chamba, pero no solo en la de entrenar futuras campeonas, sino en la de darle cariño y validación emocional a la protagonista. Y así se desata la historia de infidelidad, que tiene como
como escenario un hotel de lujo de la Ciudad de México, donde este par vive su aventura en una serie de escenas de sexo inexplicablemente lentas. Más bien parece como una versión suavizada de 50 sombras de Grey. Y sí, se puede ser todavía más soft. Y mientras Ludvika se pone perrísima en las negociaciones contra su comadre, su hija Viviana empieza a echarle los perros al entrenador y a pedirle entrenamientos personalizados, mientras que su hijo, el típico adolescente de película al que nadie pela porque no es bueno para los deportes y probablemente para nada más que existir, empieza a engancharse con el clonazepam. O sea, una familia hermosa y súper funcional. Pero la comadre también se pone perra y chantajea con exponer el romance de Ludvika a cambio de perjudicar al compadre. Y esta morra pues ni modo que diga que no. Aquí todo se justifica cuando exista una motivación emocionalmente compleja. Y lo más turbio de todo, el marido, porque resulta que Chema, como siente que ya no puede satisfacer a su esposa, fue quien contrató a Matías para que se acostara con ella y la grabara con el celular. Sí, qué bonita familia. Terapia jamás, pero manipulación psicológica, conspiraciones sexuales y abuso de poder, todo el que quepa en el guión. Pero pues como Ludvika es Ludvika, el pobre morrito termina enamorándose, se pone intenso y se arma el desmadre, porque no hay nada más peligroso para una familia rica que un trabajador que empieza a sentirse a disgusto con la idea de nomás ser una herramienta. Y de esta forma llegamos a una conclusión estilo club. ¿Quién murió? ¿Quién lo mató? ¿Por qué? ¿Y con qué arma? Porque lo único que sabíamos era que había un cadáver flotando en la alberca. Lo más desagradable es que todos los miembros de esta familia participan en el crimen contra Matías y los papás utilizan sus influencias para cubrir sus rastros, manchar el nombre del vato y seguir viviendo como si nada hubiera pasado. Pero lo peor no es eso, sino que la película celebra todo este desastre con un dilema que se siente más falso que el mañana te pago de tu compa. O sea, sí, el clásico de ¿hasta dónde llegarías para proteger a tu familia? Bueno, no sé, se me ocurre. Podríamos empezar por no contratarle un amante a tu esposa, no ponerle el cuerno a tu marido y sobre todo no destruirle la vida a un empleado cuando elabora un plan para intentar equilibrar la balanza desde una posición muy desventajosa. Pero claro, eso ya no sería un thriller erótico mexicano aspiracional, eso sería asumir responsabilidades y bueno, aquí no hacemos eso. Deseo es una coproducción México-España, ópera prima de la directora estadounidense Teresa Simone, escrita por Giulia Cardamone y Vanessa Miklos y producida por Pablo Cruz, un vato con más de 60 créditos en cine y televisión, gente que claramente sabe cómo levantar un proyecto, aunque no necesariamente cómo hacer que sus personajes parezcan seres humanos. De entrada, la película tiene una puesta en cámara interesante, cuidada y eficiente. Nada revolucionario, es cierto, pero sí muy por encima del promedio de muchas comedias románticas y familiares mexicanas que suelen llegar a la cartelera. O sea, sí se nota el trabajo detrás de la cámara. Deseo se ve como cine y entiende el lenguaje. Hay intención en los encuadres, manejo correcto del espacio y una fotografía elegante para el tipo de historia que quiere contar. Aunque los planos exteriores, sobre todo los drones, se ven de otra calidad. O sea, se nota que son imágenes de archivo compradas aparte y no material filmado para la película, que vive de interiores bonitos, albercas y habitaciones que parecen oler rico. Y la verdad no pasa nada si los dejas, pero tampoco si los quitas. Ahí está nomás para conectar secuencias, como si alguien hubiera dicho: faltan planos aéreos. Las actuaciones, bueno, lo esperado. Ludvika Paleta, que aquí se llama Lucero, puede ser muchas cosas. Estrella de televisión, rostro icónico desde Carrusel hasta Madre Solo Hay Dos, además de una mujer muy atractiva, pero buena actriz, pues no precisamente. Una vez más parece que está leyendo los diálogos en voz alta mientras intenta recordar si dejó prendida la cafetera. Seca,
plana y con muy poca intención durante gran parte de la película. Y cuando toca ponerse súper sensual, bueno, pues claramente la cámara la quiere y eso ayuda, pero tampoco es que brille como una femme fatale. Chema Jaspic como Fernando tampoco hace demasiado. Su personaje es inexpresivo y cuando se pone intenso tampoco termina de convencer. Se siente más como un señor incómodo en junta de padres de familia que como patriarca. En ese sentido, el que tiene mayor rango emocional es el español Óscar Casas, a quien vimos en El Orfanato. ¿El personaje es súper complejo? Pues no realmente, pero este vato sí logra vender mejor la obsesión, el resentimiento y la vulnerabilidad emocional, básicamente porque es el único que parece recordar que esto es un thriller. Luego está Fernando Ortiz Gris como el compadre Miguel. Bien, funciona porque el personaje tiene las líneas más interesantes de la película y porque sabe cómo interpretar a vatos moralmente cuestionables sin que parezcan caricaturas. Pilar Pascual como Viviana también lo hace bien, o sea, fresea chido porque eso hace su personaje y sus momentos de drama adolescente funcionan. O sea, la morra sí transmite esa energía de hija rica emocionalmente descuidada que resuelve sus problemas coqueteando con el entrenador. Pero el niño, Matías Coronado, híjole, malito, aunque también da la impresión de que nadie le ayudó demasiado y simplemente lo aventaron a sobrevivir entre adultos con diálogos sobre familias disfuncionales. Y el guión, bueno, inexplicablemente cómodo con estos personajes tan horribles, porque una cosa es que Matías se vuelva intenso, obsesivo y amenazante, y otra que la película diga que asesinarlo es una reacción entendible y la única opción. Digo, se supone que Ludvika es una abogada brillantísima, conectada, rica e influyente. O sea, una orden de restricción, unos guaruras o una denuncia con su compadre hubieran hecho perfectamente el trabajo. Pero claro, eso no desembocará en un cadáver flotando ni en un final impactante. Y entonces el guión tiene que forzar todo para justificar una tragedia donde el verdadero crimen no parece ser matar a alguien, sino incomodar a una familia de clase alta. Claro, entiendo perfectamente que esto es un thriller erótico y que el género necesita excesos, obsesión y decisiones estúpidas. El problema es que la película termina sintiendo más compasión por la estabilidad emocional de esta familia privilegiada que por Matías, un trabajador manipulado desde el principio por gente con dinero, poder e influencias. Porque al final la gran recompensa emocional de esta película es que Chema por fin decide ponerse las pilas con su esposa y recuperar su matrimonio, después de literalmente destruirle la vida al entrenador. ¿Y las consecuencias? No gracias, somos demasiado ricos, blancos y atractivos como para pensar en algo tan vulgar como la culpa. El título genérico de esta película es Deseo y aparentemente eso basta para justificar cualquier cosa. Y estas son las lecciones que nos deja Deseo. El combo thriller erótico más actriz famosa suele entregar las escenas de cama más descafeinadas posibles, porque el cine insiste en vendernos pasión con sexo lentísimo, respiraciones profundas y gente acariciándose como si estuvieran aplicando bloqueador solar. Y no, así no funciona el sexo de verdad. Eso no es erótico, es simplemente aburrido. Lo más aterrador de encontrar un cadáver en un club deportivo para ricos no es la muerte en sí, sino tener que responder las preguntas incómodas de los papás que pagan como 40,000 pesos al mes para que sus hijos aprendan a nadar. O sea, negocios son negocios. Hablar de forma directa y clara sobre las necesidades sexuales y afectivas de la pareja habría evitado muchísimos dramas, pero entonces no tendríamos 2 horas de gente bonita tomando las peores decisiones posibles en habitaciones minimalistas. Nada refleja mejor la frustración emocional que una velada secreta en un lugar escondido con música de piano bar y pisto demasiado caro para alguien que sí trabaja 8 horas diarias. No existe nada más incómodo para el capitalismo que un trabajador que empieza a creer que merece algo más que cobrar por obedecer y quedarse callado.
2 semanas y 2 películas mexicanas con Cinépolis Distribución. Y sí, se agradece la apuesta por el cine mexicano con identidad y propuestas distintas, aunque gran parte del cine nacional todavía parece convencido de que las historias interesantes solo le ocurren a gente que desayuna en el jardín de su casa. Deseo, clases privadas. Ese pudo haber sido el título de la secuela de esta película, pero pues mataron al que las impartía. Si crees que esta película es sobre gente horrible haciendo cosas horribles para evitar enfrentar las consecuencias de sus actos, te equivocas. Como en la saga Rápidos y Furiosos, esto en realidad es sobre la familia. Yo solo quería que voltearas a verme. Neta, morra, todo esto porque el idiota de tu marido no conoce el sildenafil. Porque una cosa es buscar cariño fuera de casa y otra muy diferente, liderar un homicidio en familia. Una vez más, sí, los ricos también lloran, pero en el Hilton, en las lomas, en la alberca, en lencería italiana y con fiscales listísimos para desaparecer la evidencia. Cuando te amo se responde con no busco novio, cuidado. Esa relación pinta para un episodio de True Crime narrado por Damián Alcázar. Si te amenazan con decirle a tu marido que eres infiel si no aceptas un trato y luego descubres que tu marido contrató a tu amante, bueno, ¿por qué no cancelas el trato? No existe nada más estimulante para la gente rica que tener sexo clandestino en pasillos de servicio o entre ropa sucia y carritos de lavandería, porque nadie construye su patrimonio pasando la Platinum Card en un hotel carichísimo nomás por calentura, porque sí, podrán ser infieles, manipuladores y emocionalmente destructivos, pero nunca irresponsables con sus gastos. La sinopsis de esta película define la vida de Lucero como perfecta. Claro, porque tiene poder, familia bonita, éxito profesional y un chingo de dinero. Porque en el cine aspiracional mexicano, una persona de clase trabajadora jamás podrá tener esa vida perfecta. A lo mucho puede aspirar a sobrevivir el mes trabajando para quienes sí tienen la clase para protagonizar un thriller erótico. Yo debería ser el público ideal para esta película. Vato cuarentón, criado entre thrillers eróticos noventeros, marcado por bajos instintos y viernes de noches de clímax en Cinema Golden Choice, y aún así terminé más impactado por la moral de esta familia horrorosa que por las escenas de pasión de Ludvika Paleta. Así que sí, el sexo vende, pero tampoco hace milagros. Yo soy Checo. Hasta la próxima. 40 y 20.